Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de etiquetado, de por qué en algunas etiquetas aparece la frase "contiene sulfitos". Cuando hablamos del etiquetado nutricional o de las diferentes características que debe cumplir el etiquetado para estar acorde a la legislación, ya sabéis que siempre os digo que depende de la legislación de cada país, pero cada vez se tiende más a unificar algunos conceptos, igual no todos, pero sí algunos, y uno de ellos suele ser el de los denominados alérgenos, es decir, aquellas sustancias que pueden producir con mayor facilidad o con mayor frecuencia reacciones alérgicas en las personas sensibles. Evidentemente, para una persona que no tiene celiaquía o que no tiene sensibilidad no celíaca al gluten, la etiqueta de los alimentos sin gluten no le aporta ningún extra, ¿no?, en esa compra de los alimentos. Vale, pues sí, es que cambia el precio. Vale, pues entonces igual voy a buscar por precio, pero no me fijo en esa etiqueta sin o con gluten. Hoy os voy a hablar de un aditivo, de los sulfitos, que está presente en bastantes alimentos y que es de obligada declaración cuando supera los 10 miligramos por kilo o 10 miligramos por litro en esos alimentos. ¿Por qué? Porque es un aditivo considerado seguro, es decir, que no produce problemas a nivel general, pero no inocuo, es decir, que en algunas personas especialmente sensibles, bien por una sensibilidad alérgica o bien porque no disponen de la enzima necesaria para su metabolización, puede producir, por un lado, reacciones alérgicas, por otro lado puede producir con bastante frecuencia migrañas o dolores de cabeza, asma, reacciones asmáticas, puede producir urticaria, es decir, puede haber personas a las que ese contenido en sulfitos les pueda afectar a su salud, a pesar de que la utilización de los sulfitos como aditivo se considere segura. Es decir, puede haber problemas en algunas personas. Esas personas tendrán que revisar el etiquetado y tendrán que buscar si ese alimento contiene sulfitos. Pero no quiere decir que no los contenga si no aparece esa frase o esas dos palabras "contiene sulfitos", sino que pueden estar en una cantidad inferior a la de obligada declaración. ¿Cómo buscamos esos sulfitos en el listado de ingredientes? Que sería el segundo paso o el primero, es decir, ambos pasos son importantes porque, como os digo, puede no llegar a ser una cantidad tan grande como para declararla en el etiquetado, pero puede estar presente. ¿Cómo buscamos esos aditivos? Los sulfitos pueden tener diferentes nombres y van acompañados de las ES famosas, esas ES que cuando hay muchos ingredientes, pues por no ocupar tanto espacio, aparecen todas en correlación, ¿no?, una detrás de otra. Bueno, pues las ES correspondientes a los sulfitos van desde la E220 a la E228, es decir, 2 y otro número, sospecho. Sospecho de que hay un contenido en sulfitos posiblemente inferior al que requiere esa denominación, pero que puede estar presente. Cuando vemos la denominación completa de esos aditivos, por la palabra sulf o ito, o hay veces que diferentes trocitos de palabras nos pueden hacer sospechar. Ante la duda, creo que actualmente prácticamente todos nosotros, bueno, puede haber casos en los que no, tenemos la mayor enciclopedia mundial al alcance de la mano y ante la duda y una sensibilidad a esos sulfitos deberíamos buscar aquellos ingredientes que nos pueden hacer sospechar. ¿Dónde? En el móvil, que lo tenemos siempre a mano, la mayoría.
Ya digo que puede haber casos en los que no, pero ante la duda no compro ese producto. ¿Por qué? Porque hablo exclusivamente de productos, alimentos manufacturados industrialmente que requieren de un aditivo, en este caso los sulfitos, que mejora, bueno, no mejora, hace que no empeore organolépticamente el alimento, por ejemplo, en color, en sabor, visualmente como lo vemos, y bueno, pues puede estar presente en alimentos de consumo muy frecuente y muy habitual. Vamos a ver algunos de ellos. Uno que no se recomienda. Vamos a quitárnoslo del primero, ¿no? El vino. El vino prácticamente siempre contiene sulfitos y deberíamos buscarlo porque prácticamente siempre vais a ver que aparece en el etiquetado. Los vinos que no contienen sulfitos probablemente serán vinos elaborados de una manera más artesanal, con unos periodos de barrica igual más largos, es decir, son vinos especiales. En la mayoría de los casos podemos observar que contienen esos sulfitos, pero ¿para qué nos hace falta el vino? Para nada, mucho mejor las uvas, que son más sanas y no contienen sulfitos. Así que, quitado este caso así un poquito especial, vamos con otros alimentos. La carne picada, o lo que se denomina, mejor dicho, burger meat, carne picada envasada de manera industrial, normalmente en atmósferas modificadas y normalmente con aditivos que mejoran ese aspecto, es decir, que impiden que se oscurezca, que es algo que ocurre en cuanto la carne entra en contacto con el oxígeno, cambia de color. Por eso esas carnes suelen estar envasadas en recipientes que están como, no al vacío, pero que tienen la atmósfera, como os digo, controlada y además contienen esos conservantes. Versión mejor, evitamos sulfitos. El carnicero nos pica la carne, llegamos a casa, si no la vamos a consumir directamente, ojo, que la carne picada es muy perecedera, mucho más que un filete porque tiene mucha más superficie para favorecer el crecimiento microbiano. Si no la vamos a consumir, la congelamos en porciones de las que utilizamos habitualmente. Es decir, si yo tomo 250 gramos de carne picada y he comprado 1 kilo, hago 4 porciones y las congelo. De esa manera tengo mi propia carne picada libre de sulfitos, conservada de manera segura en mi casa. Esa sería una opción. Zumos de frutas, por ejemplo. No está permitida la adición de sulfitos en todos los zumos de frutas, pero sí en los más frecuentes o más habituales, como suele ser el zumo de naranja. Por lo tanto, si yo tengo una sensibilidad a los sulfitos, tengo que saber que los zumos industriales de naranja pueden contenerlo con, yo diría, que con un 90% de probabilidad. ¿Qué hago? Mi propio zumo de naranja en casa. Y aquí entraríamos ya con esa famosa polémica de si zumo de naranja sí o zumo de naranja no, que ya os he hablado de ella y si queréis que volvamos a hablar, pues ya sabéis, me lo dejáis en la cajita de los comentarios, que es una polémica que surge así cada cierto tiempo en redes sociales, en prensa, en conversaciones entre amigos. Otros alimentos que podrían llevar sulfitos y en este caso, bueno, pues tendríamos una mayor dificultad serían, por ejemplo, los crustáceos, gambas, langostinos, porque a veces, bueno, pues se utilizan para evitar el oscurecimiento durante la conservación, durante su venta. Ahí lo tendríamos un poco más complicado, ¿no? Esa sustitución. Porque en realidad, bueno, pues tenemos otros mariscos, ¿no? Que sí podemos utilizar y que nos lo suelen llevar, como por ejemplo los bivalvos. También tendríamos que tener precaución con algunas conservas y aquí es muy importante que leamos los etiquetados porque no siempre se utilizan los sulfitos como conservante, pero estaría posible o sería posible que apareciese en algunos casos. Por lo tanto, ahí sí que es importante el listado de ingredientes y por supuesto buscar esas dos palabras, ¿no? Contiene sulfitos en el etiquetado, es decir, en esos casos no podemos decir que sea 100% seguro que aparezcan o no aparezcan porque
depende del fabricante y del tipo de elaboración o de proceso industrial que haya tenido lugar. Por lo tanto, algunas veces es importante, como digo, que aprendamos cómo se denominan esos sulfitos de manera un poco más concreta para identificarlos fácilmente en ese listado de ingredientes, porque si el listado está bien formulado debería incluir todo lo que se utiliza en la elaboración de esos alimentos. No sé si os habéis fijado alguna vez, esto ya así un poco como curiosidad. Imaginaros que yo voy a comprar un producto, un alimento procesado que tiene dos componentes, pues unos cereales con trocitos de chocolate. Por un lado me pondrá los cereales que son, si tienen algún aditivo como por ejemplo el azúcar, y después me pondrá los trocitos de chocolate, tal porcentaje de chocolate, y entre paréntesis todos los ingredientes que se han utilizado para elaborar ese chocolate. Es decir, puede haber ingredientes de ese producto que yo vaya a comprar. Cuando se suman esos ingredientes tenemos el total de la composición de lo que realmente estoy comprando, porque imaginaros que esos trocitos de chocolate no me ponen la composición y justo los sulfitos están ahí, o me da igual, cualquier otro ingrediente. Por eso es importante que esos listados de ingredientes sean completos. Evidentemente no todos nosotros tenemos que ir buscando esos sulfitos, pero aquellas personas en las que se ha detectado cierta sensibilidad deberían buscarlos obligatoriamente. ¿Qué pasa con otras personas que no han detectado esa sensibilidad? Una persona que, por ejemplo, tiene migrañas pero no sabe si es sensible a los sulfitos, ideal sería retirar todos aquellos alimentos que los contiene y hacer prueba-error. Es decir, vamos a ver si algo de lo que estoy comiendo es lo que está afectando a mi salud. Y evidentemente con ayuda de un profesional podemos ir detectando fácilmente esos posibles, ¿no?, alimentos gatillo o disparadores de esos problemas de salud. Así que, bueno, pues esto para que lo conozcáis y lo tengáis en cuenta. Así que espero, como siempre, que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.